Este fanfic no es mío, es de Ferun. Lo puedes encontrar en Archiveo Forum en la descripción. Les dejo el link para que puedan leer la historia. Perdido y luego encontrado Ferun capítulo 12. La familia extendida. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Julius, tan perfecto como era, caminaba tranquilamente por las calles de la capital. Era un paseo agradable. Muchos incluso disfrutaban de esta actividad. Claro que sí. Se encontraba en el distrito de los nobles, donde los asaltos y otros delitos violentos son poco comunes. Si bien Julius también encontraba esta actividad placentera en general, en ese momento no era así. La razón era simple. Todo esto le parecía innecesario, una pérdida de tiempo. Tenía mejores cosas que hacer y otros lugares a donde ir. Pero, para su disgusto, Marcos se negaba a recibir informes a través de los espejos de comunicación. Exigía que se los entregaran en persona, y por desgracia, Julius no podía negárselo. Bueno, ya puede darse prisa. Si se ve obligado a hacerlo, más le vale que se dé prisa. De todas formas, no pasa nada importante, solo un informe sencillo. Pronto llegó al castillo. Los guardias presentes le mostraron el respeto que le otorgaba su posición, y él, a cambio, los saludó con sencillez y cortesía antes de continuar su camino. Así fue hasta que llegó a una puerta bastante bien decorada, incluso en comparación con el resto de este opulento edificio. Entró y le salió al encuentro una voz tranquila. «Señor Julius, ha regresado». Una joven doncella, secretaria del capitán del caballero, lo recibió. Era una mujer hermosa, aunque de baja cuna. Sinceramente, Julius nunca supo del todo por qué Marcos la mantenía cerca. Quizás le daba pena, quizás quería darle la oportunidad de demostrar su valía, o quizás simplemente necesitaba una secretaria. En efecto, señora Mary. ¿Podría presentármelo, por favor? Respondió Julius con sencillez pero con educación. Por supuesto, señor. Julius hizo una reverencia antes de entrar a la habitación más grande. Permaneció allí unos segundos antes de regresar con expresión ligeramente preocupada. «Puede entrar. Aunque le aconsejo que se porte lo mejor posible, ¿cómo es eso?», preguntó Julius, levantando una ceja como muestra de curiosidad. «No lo sé. Parece estar nervioso, al menos más de lo habitual». Con voz insegura, la joven criada defendió su consejo. «Gracias, entonces, me voy». Hizo una ligera reverencia y, sin más distracciones, continuó con sus intenciones. Le presentaron una amplia oficina, digna del caballero dragón. Espaciosa y bien decorada, mostraba el poder del que comandaba a los caballeros del reino. Antes, Julius se interesaba mucho por las diversas espadas que decoraban las paredes de la habitación, pero ahora es diferente. Ahora solo le preocupa el hombre que tenía delante. El hombre que, estoicamente, como siempre, lo observaba. Marcos esperó ser recibido, como era de esperar. Al igual que con las espadas, Julius, en el pasado, no perdía el ritmo y actuaba como se esperaba de un caballero. Pero eso es cosa del pasado, y esto es ahora, así que se tomó su tiempo antes de finalmente ceder. «He vuelto, señor Marcos». Con voz desprovista de emoción, Julius saluda finalmente a su superior. «Veo a Julius. Tengo razón al concluir que no traes buenas noticias», comentó estoicamente el corpulento caballero. «En efecto, tienes razón». Como no sentía la necesidad de seguir hablando, o más precisamente, no quería hablar demasiado, Julius se mordió la lengua. «Qué lástima». Las palabras de Marcos eran tan claras como siempre, pero Julius notó algo. No sabía qué, pero algo no cuadraba, casi como si Marcos escondiera alguna diversión. En verdad. Sabes, uno esperaría más información, considerando la cantidad de recursos que nuestro campamento invirtió en esta empresa. Dado que percibió la estupidez de Marcos, Julius dijo lo que antes se había reservado. Los estimados sabios sin duda agradecen los gestos de cortesía que nuestro campamento les concedió con humildad. Aunque cortés, al menos en la medida de lo posible, Julius dejó ver su insatisfacción. «Cuidado con tus palabras, joven caballero. Eres el más grande de la orden, Julio, así deberías comportarte». Como siempre, Marcos respondió estoicamente, aunque sin mostrar decepción alguna.
Las palabras del hombre mayor fueron recibidas con una mirada impasible. Eso no volverá a funcionar conmigo, Marcos. Sabes por qué estoy aquí, así que ve al grano. ¿Quieres que te dé una nueva expedición?, preguntó Marcos. Sí. Aunque nunca se demostró, junto con todas sus emociones, Marcos estaba decepcionado. No estaba seguro de sí mismo, de Julius ni de nadie más. Pero sabía que el comportamiento que Julius mostraba ahora era impensable en el pasado. Julius era sin duda el más grande de los caballeros, siempre cortés, siempre caballeroso. Sin embargo, todo esto le pasó factura, desgarrándolo hasta la médula. Aunque ahora está mejorando, no es ni de lejos tan bueno como antes. Pero al menos no amenaza con matarlo, lo que sí ocurrió una vez. Pero el capitán caballero no se lo tomó a pecho. Julius, por muy grande que sea, es solo un joven, un niño comparado con Marcos. Lo ocurrido es trágico, y el capitán no lo culpará. ¿Quién sabe qué haría él en el lugar de Julius? Pero todo eso hizo que lo que estaba a punto de hacer fuera mucho más impactante. Muy bien. Pero antes de eso, Julius. Con una leve sonrisa, algo que a Julius le sorprendió bastante, Marcos tomó un papel doblado. Quizás quieras mirar esto. Así que Julio tomó el papel y leyó apresuradamente su contenido. Luego, al terminar, lo leyó una y otra vez. Al principio, Julio estaba rígido como una roca. No se conformaba con ser un adorno indecoroso frente al castillo. Pero tal estado fue solo temporal. Pronto sus manos, y luego sus piernas, comenzaron a temblar, primero moderados, pero poco después, con violencia. Al notarlo, Marcos agarró con suavidad al joven caballero antes de que cayera y lo sentó en la silla más cercana. Julio, con lágrimas en los ojos, levantó la vista y preguntó con humildad: ¿es cierto? Marcos asintió antes de responder. En efecto, lo es. Debo ir a casa y contárselo a todo el mundo inmediatamente, dijo Julius con voz emocionada y apenas pudo contener un grito. Deberías. Pero antes de hacer esto, debemos acordar ciertas reglas. Marcos se sentía mal por tener que arruinar una escena tan pura con complicaciones políticas, pero ese era su deber. ¿Cómo qué?, preguntó Julius, igualmente eufórico por la noticia y con una mezcla igual de dolor. En primer lugar, solo tú podrás saludarla cuando entre en la ciudad, dijo Marcos con calma. ¿Por qué? El consejo no quiere llamar la atención. Tener un campamento completo y selecto seguro que llamaría la atención. Al notar la expresión de Julius, Marcos interrumpió su discurso. Pero podemos hablar de esto más tarde. Le dio una suave palmadita en el hombro antes de terminar. Ahora necesitas un respiro. De hecho, lo necesitaba. Una vez que pudo mantener una conversación normal, estos dos hombres continuaron donde se habían quedado. Hablaron durante horas y horas sobre las reglas que el consejo imponía a Anastasia y al campamento en general. Desde palabras amables hasta insultos apenas disimulados, todo estaba presente, pero durante todo el proceso, Julius solo ansiaba darles la noticia. Julius esperaba cerca de la entrada de la ciudad. Lo suficientemente cerca como para llegar rápidamente a la puerta, pero lo suficientemente lejos como para que nadie lo viera. Sin embargo, la sensación de seguridad no lo tranquilizó. Estaba a punto de volver a verla. Estaba a punto de enfrentarse a su mayor fracaso, y luchaba por mantenerse firme. A sus piernas y manos temblorosas no les importaba que Julius deseara esto durante meses. Encontrarla, ser juzgado por su pecado por la única persona con derecho a hacerlo. Pero ese deseo no alivió la carga emocional que adquirió con su fracaso. Pero decir fracaso se siente inadecuado. Una palabra demasiado pequeña, carente de fuerza, de la capacidad para describir adecuadamente la incompetencia que demostró ese día. La perdió, fracasó por completo en protegerla. No solo había fracasado, sino que se engañó a sí mismo al pensar que había tenido éxito, al menos por ese periodo. Estaba tan lleno de sí mismo, tan arrogante, que se creía el más grande de los caballeros. Pero no era más que un fraude, un hombre estúpido que falló en su único deber. Para empeorar todo esto, no fue ninguna acción suya la que le reveló su fracaso. No, las acciones de otros lo hicieron, e incluso entonces, por pura suerte. ¿Qué está haciendo ahora?
Parado aquí esperando algo, pero ¿qué? Perdón. Quizás lo anhela, pero incluso si lo anhela, o mejor dicho, su subconsciente lo anhela, su mente consciente sabe muy bien que es imposible. Pero lo más importante, sabe que no merece tal gracia. Sinceramente, solo espera tener la oportunidad de disculparse, de admitir todos sus errores. Después, quizás, solo quizás, pueda seguir adelante. Pero quizás, él y su grupo puedan ser perdonados. ¡Qué extraño! Incluso ahora, si reflexionamos lo suficiente a pesar de sus creencias, su mente siempre regresa al perdón. Como una luz al final del túnel, como una meta inalcanzable, y sin embargo, siempre regresa a eso. Miró a su alrededor y lo único que veía era el frondoso bosque. El trino de los pájaros y los extraños sonidos de insectos invisibles llegaban a sus oídos. Todo parecía tan tranquilo, tan ideal, tan inalcanzable. Y, sin embargo, no podía apartar la vista de él, ni podía evitar disfrutar de aquel paisaje. En realidad, era justo lo que necesitaba para calmar su mente, y sintió pensamientos más sombríos en la bahía. Así que era apropiado, justo cuando sus pensamientos buscaban frustrar su disfrute en aquel lugar, el fuerte ruido de un carruaje que se acercaba a toda velocidad le impedía mantener la paz mental recién encontrada. Aunque podría ser cualquiera, y él podría justificar tal pensamiento, sabía y sentía bien que lo que esperaba se acercaba. Tal como lo había acordado con Marcos, el carruaje de su dama se acercaba. Ha hecho mucho, quizás ha cambiado un poco, y ahora tiene la oportunidad de hacer realidad lo que imaginó. Pero ¿a dónde lo llevarán sus acciones, y si seguirán sus pensamientos? Está por verse. Sin embargo, Julio siempre creyó que las acciones pasadas indicaban el futuro, por lo que ahora temía que, al igual que su mente, sus acciones lo llevaran a un deseo inalcanzable e inmerecido. La absurda idea del perdón. El carruaje se acercaba, y sin embargo, al principio, no parecía querer reducir la velocidad. «Quizás me equivoqué», le explicó Julius brevemente. Pero sabía que era imposible, así que lo dejó caer casi tan rápido como lo pensó. Era imposible que un carruaje, claramente propiedad de Lord Paulus, pasara en ese preciso momento si era el que esperaba. Marcos conocía todos los recursos que poseen los guardias reales y su uso. Un carruaje no es un arma espectacular ni particularmente destacable, pero es útil, y como tal, un caballero comandante como él llevaría la cuenta de todo su uso. Así que, a menos que se tratara de una emergencia sin precedentes, esto era lo que esperaba. Su razonamiento resultó acertado. Aunque al principio se mostró reacio, el cochero se detuvo al reconocer a Julius. El joven caballero que conducía el carruaje claramente no esperaba encontrarse con Julius allí, pero, por otro lado, tampoco parecía estar particularmente sorprendido. Inesperado, pero no imposible, probablemente algo en lo que pensó el joven caballero al detener el carruaje frente a Julius. «Servió, qué buen día para verte», exclamó Julio, intentando disimular su incomodidad. «Señor Julius, es un honor», saludó el joven caballero a su superior. Le alegraba que le hubiera dado la oportunidad de interactuar con su modelo a seguir, aunque se notaba algo nervioso. Sin duda, ansioso por ver qué sucedería, cómo manejaría su superior todo esto, sobre todo sabiendo todo lo que Julius desconoce. «Servió, ¿por qué nos detuvimos?», se oyó una voz de mujer desde el interior del carruaje, aparentemente suave pero inquisitiva, agradable, al parecer, para todos aquellos que no sabían quién era esa mujer. Sin embargo, Julius lo sabía y lo reconoció. Después de casi un año, volvió a escuchar la voz de su dama. Su corazón casi se detuvo. Por alguna razón, a pesar de saber que seguía viva, sus sentimientos actuaron como si no lo estuviera, como si volviera a escuchar la voz que nunca debió haber escuchado. Pero los sentimientos a menudo no están en sintonía con la realidad. Tal vez no serían sentimientos si lo estuvieran. «Parece que hubo un cambio en los arreglos». Anastasia Sama Servius respondió rápidamente a la pregunta de Ana. «¿Cómo es eso?», respondió rápidamente Anastasia, sin darle tiempo a Servio de terminar. «Señor Julio está aquí esperándote», terminó Servio. El silencio que siguió a Julius era durísimo. Quizá ya debería haber hablado.
Al fin y al cabo, su dama no había tenido en cuenta su presencia, así que debería haberse anunciado. Pero ¿qué decir? ¿Qué hacer? Entendía bien la etiqueta y todo lo que se espera de un caballero. Sin embargo, a pesar de todo este conocimiento, no se le ocurría qué hacer. Debería siquiera considerar la idea de mantener tales estándares, sobre todo porque ya no se creía digno de ellos. Afortunadamente para él, el mundo no se detuvo mientras estaba perdido en sus pensamientos. Continúa independientemente de su estado, y la mujer habladora a la que solía servir rompió el silencio circundante. Si es que había silencio, y no solo su percepción nublada de lo que le rodeaba. Entendido, saldremos. Mientras decía que el alboroto podría ser ella dentro del carruaje, la posibilidad de volver a verla se apoderó por completo de la mente de Julius, tanto que desconocía el plural. Pero claro, pensaba que debía haber otro caballero allí protegiéndola. Sorprendentemente, no se habría equivocado tanto, al menos no desde su punto de vista. Del carruaje emergió una figura baja, ataviada con una túnica que protegía por completo su identidad. La persona corpulenta que portaba demostraba confianza y seguridad en sí misma, por lo que su deseo de anonimato no debía interpretarse en absoluto como una señal de debilidad. Eso era, al menos, lo que le decían a Julius sus instintos de guerrero, y su memoria no hacía más que reforzar su apreciación. Incluso antes de que se quitara la capucha y revelara su rostro, Julius reconoció a Anastasia. Una segunda figura encapuchada emergió del carruaje, pero como Ana le habló, no la vio. Un auténtico fracaso para un caballero como él. Señor Julius, ha pasado algún tiempo, dijo Anastasia como si solo lo conociera de antes. Tenía sentido que un comerciante tan hábil y astuto como ella se mantuviera distante al principio, para tantear el terreno. Si hubiera sido cualquier otro caso, cualquier otra persona, en cualquier otro momento, Julius habría descubierto esta táctica de negociación común. Pero las circunstancias eran estas, y la persona que tenía delante era la personificación de su fracaso en todo. Así que, sin capacidad de pensar con claridad, respondió por inercia, dejándose llevar por la dirección que Anastasia le había indicado. Así ha sido, Anastasia-sama. Pero a diferencia de la joven con la que hablaba, las palabras de Julius no contenían ningún pensamiento. Por lo tanto, no era de extrañar que no pudiera decir mucho más. Como un trozo de madera que se desliza por el río, carecía de control, simplemente se dejaba llevar por la corriente. Supongo que los sabios prevén que me quede con tu familia. Viendo cómo estaban las cosas, Anastasia decidió interrogar a Julius. Este parecía incapaz de explicarse del todo, y sobre todo, de explicar la inesperada situación en la que se encontraba. No del todo, según nuestro acuerdo, permanecerás en tu antigua mansión hasta que comparezcas ante el consejo, respondió rápidamente, intentando ser lo más honesto posible. Para demostrar su confianza, y quizás con ello lograr algún bien. ¿Cuál era ese bien? No lo sabía del todo, solo una vaga percepción de una acción moralmente positiva. Captando rápidamente sus palabras y con una ferocidad digna de una reina mercader, Anastasia respondió, ¿de acuerdo? Se tomó la libertad de decidir por mí. ¡Qué atrevido, señor Julius! Si bien feroces, sus palabras no podían considerarse ni despectivas ni insultantes. Su voz tampoco era áspera, sino que simplemente se centraba en transmitir sus pensamientos. No, claro que no. Con los movimientos de sus brazos y una sacudida de cabeza casi violenta, Julius negó vehementemente la acusación. Solo queríamos encontrarte sano y salvo, añadió rápidamente, intentando defenderse a sí mismo y al resto de sus asociados en este asunto. Ya veo, una breve pausa siguió a las palabras de Anastasia. Cada segundo que pasaba, la mujer ordenaba sus pensamientos, lo que preocupaba aún más a Julius. ¿A quién te refieres cuando dices nosotros? Insistió Anastasia. Ricardo, los trillizos, todos nosotros, todo tu campamento. Al principio, algo sereno, la voz de Julius se quebró rápidamente hacia el final. Aunque el caballero aún se mantenía sereno. Pero, si no quieres, usaré mi influencia en el consejo para conseguirte otro alojamiento. Sus emociones, que antes apenas controlaba, comenzaron a descontrolarse aún más.
En cierto modo, estaba negociando, con la esperanza de ser útil, aunque fuera mínimamente, para justificar sus acciones y quizás redimirse a sí mismo y al resto de su grupo. La agitación, la tormenta de emociones que lo azotaba, amenazaba con salir. Sin embargo, incluso ahora, después de todo lo que había pasado y de haber caído tan bajo, aún podía controlar la tormenta. Pero quién sabe por cuánto tiempo, ni qué decisión o acontecimiento a su alrededor podría romper este control. Aceptaré esta amable oferta. Sorprendiendo a todos, Anastasia dio esta respuesta. Julio no podía creer lo que oía. No esperaba gran cosa, ni mucho menos nada. ¿Hizo tratos con los sabios? Claro que sí, aprendió a jugarles el juego y quizás se volvió lo suficientemente hábil como para conseguir lo que necesitaba. Pero esto era otra cosa. Allí dentro no podría usar lo poco que sabía del juego. No solo Anastasia era mucho más superior a él en este aspecto, sino que jamás podría intentar estrategias tan deshonrosas contra ella. Tampoco podía usar la violencia, que incluso después de todas sus pretensiones de caballerosidad y honor caballeresco, era su principal especialidad. Porque jamás podría convencerse de que Anastasia mereciera semejante trato, sobre todo ahora que no era culpable de nada y solo una víctima de su incompetencia. Así que ella aceptara esto, que él y su grupo consiguieran todo lo que realistamente podían, lo llevó al límite de sus capacidades. El hombre alto y apuesto que es Julio, el más grande de los caballeros, el hombre por el que todas las mujeres se desmayan, se encontró de rodillas. Lloró y murmuró algo que nadie pudo entender. Pensar que este hombre era uno de los mejores del reino trajo una extraña e inquietante sensación a todos. Ciertamente el más patético de monumentos. No sería incorrecto afirmar que Anastasia está completamente desconcertada por lo que sucede a su alrededor. Esperaba que el consejo cumpliera su promesa y no informara a nadie de su llegada, pero el hecho de que no lo hicieran le trajo bastantes complicaciones. La primera y más obvia implicación es que no se puede confiar plenamente en ellos, o al menos no al nivel que Anastasia esperaba. Esta es la menos probable en su opinión, no por creer en la honestidad de los sabios, claro que no. Pero, en resumen, si quieren traicionarla, lo harán más tarde. Ahora sería el momento en que se supone que deben adormecerla. Puede que los sabios no sean los hombres más morales, pero no son estúpidos, de eso está segura. Por lo tanto, es casi imposible que la primera posibilidad sea la verdadera razón. La segunda es la más probable en su opinión. Que el Consejo de Sabios simplemente no tuvo otra opción que informar a Julius, y presumiblemente al resto de su antiguo grupo. Este caso es un poco heterogéneo, con connotaciones tanto positivas como negativas. Si los sabios no tuvieron más remedio que informar a Julius, al hacerlo, posiblemente pondrían en peligro su capacidad de influencia sobre ella más adelante. Sin mencionar que esto atrajo a más gente a la conspiración, lo que aumentó considerablemente la posibilidad de que todo se desmoronara para el consejo. Esto significa que el poder del consejo no es tan absoluto como uno podría imaginar, y este comportamiento es una clara muestra de debilidad, y un oponente débil es mucho mejor que uno fuerte. Los aspectos negativos eran principalmente emocionales. Si bien no quería reunirse con su antiguo grupo por temor a que se convirtieran en un elemento perturbador que destruyera el pequeño paraíso que había creado con Subaru, no les guardaba rencor. Es más, realmente quería lo mejor para ellos. Por eso, no le gustaba la idea de que esas personas, antaño y posiblemente todavía queridas para ella, se ensuciaran las manos en el negocio de la política. Pero, por otro lado, la conmovió todo lo que, sin duda, tuvieron que hacer para llegar a donde están ahora. Subaru y ella están solos aquí en la capital. Tal vez su antiguo campamento aún pueda demostrar ser confiable. Sin embargo, al mismo tiempo, podrían haber ido demasiado lejos y, por lo tanto, sin querer, se convirtieron en otros oponentes para Anastasia y su esposo. Todo eso era cierto, pero al final, Ana era solo una humana y, de hecho, deseaba un resultado determinado. Así que decidió darle una oportunidad a su antiguo campamento. Al ver a Julius llorando de rodillas, solo sintió lástima. En el pasado, se sintió profundamente orgullosa de él, y con razón. Era conocido como el máximo ejemplo de caballerosidad.
Era fuerte, pero su fuerza era templada. Podía luchar, pero no era el mejor luchador, y tenía la humildad para reconocerlo y el respeto por los superiores. Así que verlo ahora solo le inspiraba lástima. Giró la cabeza para mirar a Subaru y, por su expresión, supo que pensaba lo mismo. Puede que ambos se estremecieran un poco, pero Anastasia no dudaba de que Subaru respetaba a Julius y lo consideraba su amigo. Al principio tuvieron cierta mala relación, causada por el amor de Subaru por una mujer que no era ella, si se me permite añadir. Pero, en general, se respetaban, así que la reacción de Subaru tenía sentido. También tenía sentido que, al darse cuenta de que su esposa lo miraba, simplemente se encogiera de hombros. Este acto podría considerarse de mala educación en la sociedad, pero entre ellos dos no tenía esa connotación. Son tan cercanos que ella sabe de inmediato lo que significa. Haz lo que creas mejor. Y eso era lo que pretendía hacer cuando llamó suavemente el nombre del caballero. Está bien, Julius. El caballero escuchó sus palabras, como lo demostró el silencio que reemplazó los murmullos incoherentes. Sin embargo, su llanto no cesó, solo se hizo más silencioso, quizá porque Julius volvió a ser consciente de su entorno y, por lo tanto, susceptible a la vergüenza. No, no lo es, te abandoné, te fallé, le respondió una voz débil, además apagada porque su cabeza seguía mirando hacia el suelo. Quizás sí, pero en cierto modo, los abandoné a todos, dijo Anastasia con tono sereno, con la clara intención de transmitir el mensaje que deseaba y nada más. Lo último que necesitaba era causar un malentendido. Así que quizás debería disculparme. En un intento por provocar una respuesta más enérgica, Ana pronunció estas palabras. El resultado fue el esperado. Julio respondió de inmediato con voz resonante, aunque mantuvo la cabeza gacha, probablemente por vergüenza. No. Yo era tu caballero. Era mi deber protegerte. Jamás debí permitir que la gula se te acercara. Anastasia estaba progresando. Considerando todo, Julius no representaba una amenaza para ella ni para Subaru. No podía ser considerado una amenaza para nadie en su estado actual, y eso, sumado a su carácter de caballero, creía que podía sacar ventaja. Julius, incluso en su lamentable estado actual, aún tenía todas las cualidades de un gran caballero. Así que Ana podía usar uno de los rasgos esenciales de los caballeros en beneficio mutuo, su deseo de demostrar su valía. No veía otra manera de ayudar a Julius en su estado. Esto no se podía solucionar con palabras amables ni con un simple abrazo. En efecto, fracasaste, Julius. Pero ahora te ofrezco la oportunidad de redimirte tan gentil como antes, habló mientras miraba al caballero en el suelo. Al principio, él permaneció inmóvil, claramente sin dar crédito a sus oídos, lo cual no sorprende considerando todo. Pero poco después, alzó la vista y sus ojos amarillos y llorosos se encontraron con los verde agua de ella. ¿De verdad lo dices? Inseguro y dócil, habló, sonando casi como un niño en lugar de un joven adulto. Sí, lo hago, respondió Anastasia con sencillez, antes de añadir. Necesitaremos ayuda, y creo que podría sernos útil. Ante esto, Julius se llenó de alegría al pensar que tendría la oportunidad de enmendar las cosas, de quizás volver a ser su caballero. Claro que, incluso en su euforía, no se permitió el lujo de engañarse. Él no es su caballero, y quizá nunca lo sea. Pero, si lo hace todo bien, si cumple su parte a la perfección, podría volver a recibir ese galardón. Para demostrarle que prestaba atención, hizo una simple pregunta. ¿A qué se refiere cuando dice nosotros, Anastasia Sanma? Claro, aún no se han reunido, dijo Anastasia mientras se giraba hacia un lado y señalaba a un hombre que había estado frente a ella todo el tiempo. Había estado allí todo este tiempo, pero Julius no lo había notado. De verdad, había fallado antes de empezar. Pero todos esos pensamientos se disiparon al instante al mirar al hombre que tenía delante. Era un hombre de estatura media, con cabello negro y unos ojos negros que daban miedo. Su apariencia era idéntica a la de un viejo amigo suyo, pero no podía ser él. Subaru, ¿eres tú? No estaba seguro mientras hablaba, su rostro era una extraña mezcla entre confusión y felicidad. Hola Julius, ¿cómo estás? La voz del joven era extraña, pero amable.
Y lo más importante, sonaba igual que la de su viejo amigo, tanto en el tono como en los gestos. Esto solo sirvió para desconcertar aún más al caballero. No entendía cómo era posible, pero pronto dejó de importarle. La combinación de tener una segunda oportunidad en su vocación, sumada al reencuentro con un querido amigo, hizo que su lado más racional cediera. Subaru, me alegro mucho de volver a verte. Se puso de pie y se acercó a Subaru. Su felicidad desarmó cualquier reserva que un joven autoritario pudiera tener. No me malinterpretes, me alegro mucho de estar contigo de nuevo, Subaru. Prolongó su discurso intentando ganar tiempo, pero en algún momento, se rindió y preguntó sin rodeos qué pensaba. ¿Pero no se supone que deberías estar muerto? A pesar de su insistencia, Julius pareció complacido con una respuesta vaga y la promesa de una explicación posterior, al menos así le pareció a Subaru. El caballero de cabello púrpura estaba demasiado consumido por la felicidad como para preocuparse por los detalles, simplemente disfrutando de la nueva oportunidad, y de ese reencuentro con un amigo que creía perdido. Un día verdaderamente feliz para este hombre, que ahora tenía la certeza de un futuro mejor por delante. Subaru se alegró de verdad de volver a ver a Julius. No solo había sido un buen amigo antes. Además, el gran caballero no intervino en su encarcelamiento ni tortura, por lo que Subaru no le guardaba rencor. Eso no significaba que Subaru no estuviera preocupado, claro que sí. Julius y el resto del antiguo grupo de Ana eran personas que los conocían de antes, la representación del pasado del que, hasta hace poco, la joven pareja se había ocultado. Si bien no sentía ninguna animosidad hacia ellos, a diferencia de su antiguo grupo, Subaru aún temía el daño que pudieran causar. Por lo que sabía, la relación que fomentaba el grupo era la de una familia numerosa, y cómo reaccionaría una familia cuando un miembro clave desapareciera. Subaru podía imaginarlo, pues sabía cómo reaccionaría si Ana desaparecía. Por eso la decisión de su esposa de que se quedaran en su antigua mansión lo perturbaba. Pero, por otro lado, sabía cuánto significaban estas personas para su esposa. Ella estaba bien viviendo sola con Subaru, pero no había una oportunidad de reunirse. Ahora sí la hay, y la codicia de Anastasia no podía dejarla ir. A Subaru le resultaba gracioso que, aunque poseía el gen de la bruja codiciosa, Anastasia fuera la más codiciosa. Amaba esa parte de ella, como amaba todo lo demás. Cada vez que veía sus ojos iluminarse ante la más mínima posibilidad de obtener un beneficio para los dos, sentía parte de su alegría. Después de todo, si no fuera por ese rasgo suyo, Anastasia no habría permanecido a su lado cuando se reencontraron en Pristella. Entonces, ¿cómo no amar la codicia de su esposa, cuando esa codicia es la razón por la que tiene al amor de su vida a su lado? Por lo tanto, aunque no le haga sentir bien, comprende la satisfacción emocional que le traería a Ana reunirse con su antiguo grupo. Al fin y al cabo, ella confía en él, y él confía en ella. Si cree que Julius y los demás no son una amenaza, lo cual claramente cree, de lo contrario no habría aceptado la propuesta de Julius, o al menos no le habría contado a Subaru sus preocupaciones, él confiará en su juicio. Aunque se equivoque, todo estará bien. Confía en que él los protegerá a ambos, así que puede permitirse cometer un error. Al pensarlo así, la incomodidad en Subaru disminuye. Seguirá con gusto el camino que hace feliz a Ana, incluso si le causa dificultades. Mientras Subaru reflexionaba, el tranquilo paseo en carruaje, al que apenas prestaba atención, llegaba a su fin. Entraron en el elegante patio de la antigua mansión de Anastasia. El carruaje, como era de esperar, aminoró la marcha ante la imponente estructura. Desembarcaron rápidamente. Él fue primero a ayudar a Anastasia a bajar, seguido por Julius al final. Sin darse cuenta, ya estaban dentro, viendo al grupo que claramente los esperaba. Subaru los reconoció a todos. En el centro estaba Ricardo, el perro gigante semihumano que parecía ser el ancla que mantenía unidos a los demás. A su derecha, los trillizos Mimi, Tibe y Étaro, los pequeños gatos semihumanos, apenas lograban contenerse. A la izquierda de Ricardo estaba Joshua, con mucho el menos afectado emocionalmente. Era el único que no parecía angustiado por la situación. Sin embargo, todos guardaban un silencio sepulcral, ninguno se atrevía a decir nada, a pesar de que obviamente deseaban hacerlo.
El silencio se prolongó hasta que Anastasia lo rompió. Hétaro, Mimi, Tivei. Llamó a los trillizos, mientras se arrodillaba suavemente con los brazos abiertos. Los jóvenes semihumanos entendieron el mensaje y rápidamente se lanzaron a su abrazo, casi rompiéndole el equilibrio. Sin embargo, su emoción se convirtió rápidamente en lágrimas, pues todas las emociones que habían sentido durante tanto tiempo los invadieron de golpe. Ana les acarició el pelo, les dio palmaditas en la cabeza e intentó calmarlos por todos los medios. Está bien, todo estará bien. Con voz tranquila, Ana habló suavemente. Pero Mimi y los demás te hicieron daño, te abandonamos. La pequeña gata habló por sus hermanos, irónicamente, a pesar de su naturaleza, ella fue la única que encontró la fuerza para hablar. No es tu culpa. Anastasia intentó calmar a los trillizos. Los abrazó con más fuerza y, con voz segura, añadió, no me voy a ninguna parte, estarán bien. Los trillizos parecían haberse tranquilizado con esto, o eso cree Subaru. Sinceramente, le costó contener una lágrima ante esa conmovedora visión. Todo su antiguo grupo, o quizás el actual, sentía mucha culpa. Quizás algunos deberían sentirse culpables, pero Subaru no podía decir que los niños también la merecieran. Aunque los trillizos eran considerados adultos según la ley de Lugúnica, Subaru no le prestó atención. Ese era un lugar donde, sin falta, impondría la moralidad de su mundo. Así que ver a su esposa atender con tanto cariño a los niños que la admiraban le conmovió el corazón. Ana levantó la cabeza para mirar a Ricardo y Joshua, quienes, al igual que Subaru, no pudieron evitar disfrutar de la vista. En cuanto a ustedes dos. Se tensaron un poco mientras ella hablaba. Ricardo más que Joshua, considérate perdonado si había algo que perdonar. Anastasia sonrió un poco al terminar. Esas palabras les trajeron un alivio inmediato, y antes de que nadie pudiera detenerlo, Ricardo se unió a los cuatro en un abrazo. Subaru casi pensó en detenerlo, pero fue solo una idea fugaz. Por lo que Ana le contó, Ricardo era su amigo más antiguo, la cuidó parcialmente cuando era joven e incluso la salvó de la esclavitud. Su preocupación no era por Ricardo como persona, sino que un hombre tan fuerte y corpulento, en su estado, pudiera olvidar su fuerza. Claramente, Subaru se equivocó. Pronto, Julius se unió al grupo, quien decidió simplemente quedarse junto a ellos y, aparentemente, vigilar. Subaru pensó en unirse, pero no quería interferir. Sinceramente, pasar desapercibido a su alrededor empezaba a ser molesto. Eso fue hasta que el último miembro del grupo le habló. «Señor Subaru, ¿es usted?», preguntó Joshua con cautela, sin estar seguro de a quién estaba viendo. «Joshua-san, ¿todo bien?». Subaru, que antes estaba pensativo, se sobresaltó y dijo lo primero que le vino a la mente. Al parecer, el contenido real de la respuesta de Subaru no importaba, solo que su identidad estaba confirmada. Nuestra Señora regresó y nos perdonó, además de que un héroe supuestamente muerto resurge. Joshua intentó mantener la calma mientras hablaba, pero era evidente que la felicidad que todos sentían también lo conmovía. En verdad, un día bendito para nosotros y el reino. Claro, Subaru no sabía qué más decir. Dijo Joshua que su regreso había sido útil. Puede que no parezca gran cosa, pero la última vez que se vieron, Joshua no tenía una buena opinión de Subaru, viéndolo simplemente inferior a su hermano, o al menos así lo veía Subaru. Así que Joshua lo elogiara, aunque fuera vagamente, era un gran logro. Ahora que lo mira de nuevo, no puede evitar notar que Joshua es el físicamente más cuidado de todos. No presenta signos notables de malestar prolongado, su ropa está en buen estado y su rostro, que siempre está enfermizo, sigue siéndolo ahora, pero Subaru no puede decir que su condición haya empeorado. Disculpen, quizá haya hablado demasiado sobre mi campamento, dijo Joshua, antes de añadir. Me imagino que desea volver con su dama, señor Subaru. La pregunta no parecía tener ninguna connotación oculta, como por ejemplo perderse. No, Joshua, al parecer, sentía genuina curiosidad. No realmente, Subaru comenzó a responder, aunque no estaba seguro de qué decir exactamente, pero afortunadamente para él, no tuvo que hacerlo. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras, será un honor para nosotros recibirte.
Joshua se ofreció rápidamente, sin dejar siquiera que Subaru terminara la frase. La sonrisa sincera del joven Julius evitó que Subaru se enfadara con él. Aunque eso no desarmó a todos. Parece que te permites muchas libertades, Joshua. La voz, habitualmente alegre, de Anastasia se oía tras ellos. Como siempre alegre, incluso cuando la regañaban. Al escuchar esas palabras, Joshua se dio la vuelta e hizo una reverencia. Mis disculpas, Anastasia Sanma, mientras se enderezaba, agregó. Su ausencia debido a nuestra incompetencia nos obligó a hacer cambios temporales. Anastasia, con una expresión seria, observó tranquilamente al joven, antes de sonreír de nuevo. Está bien, Joshua, volviendo su mirada hacia Subaru, le dio una sonrisa traviesa y dijo, por supuesto, mi compañero y protector puede quedarse. Uno podría imaginar que Subaru se sentiría herido por esto. Después de todo, su esposa lo había degradado a un papel simple, negándose a admitir su vínculo. Pero claro, esas personas no son Subaru, ni están casadas con Anastasia. Sabía perfectamente lo que significaba esa sonrisa en su rostro, así que hizo lo único que podía hacer. Suspiró, puso los ojos en blanco y dijo algo simple de acuerdo. Mientras pensaba, ¿qué es